Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Dios le bendiga mucho. Otra vez al discipulado familiar de la Iglesia Bautista Río de Agua Viva. Mi nombre es el pastor Luis Caraballo. Estoy para llevarles el mensaje sobre este discipulado familiar. Y quiero hacerte unas preguntas de comienzo. ¿Cómo tú te vislumbras siendo un siervo para la gloria de Dios? Y cómo la humillación de nuestro Señor, la autohumillación de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a poder ser unos siervos para su gloria. Comenzamos en este tiempo, ¿verdad? Como siempre hemos dicho y como siempre reiteramos, este discipulado está basado en el libro del pastor Miguel Núñez sobre siervos para su gloria. Y hoy el tema referente a, ¿verdad?, que vamos a tocar va a ser exactamente eso: cómo yo puedo ser un siervo para su gloria. Y vamos a comenzar como siempre lo hacemos con un versículo bíblico, Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto bíblico que acabamos de mencionar es una porción de la escritura de Filipenses 2, 5 al 11, que muchos piensan formó parte de un himno que la iglesia primitiva cantaba y que no fue Pablo quien lo escribió originalmente, sino que más bien lo incorporó a esta carta que dirigió a la iglesia de Filipo. Esta opinión tiene que ver con el ritmo y la estructura de este pasaje. De cierto, vemos cómo la iglesia primitiva tenía una idea muy clara de la encarnación y la glorificación de nuestro Señor. Es un pasaje de extraordinaria belleza y profundidad teológica. Para muchos académicos, el centro de la carta es el centro de la carta de Pablo a los filipenses. De hecho, algunos van más allá de eso y dicen que este pasaje, conocido tradicionalmente como la autohumillación de Jesús, es el centro de toda la Biblia, porque explica cuánto le costó al Hijo nuestra redención, el Hijo de Dios. Y le costó el descenso al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria. Le costó la humillación para nuestra glorificación y la muerte para darnos vida. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, allí mostró el verdadero espíritu de siervo, un siervo para su gloria. No vive más para sí mismo, sabe que su voluntad, sus planes, propósitos le pertenecen a su amo, como vimos en el capítulo anterior. Muchas veces nosotros queremos servir a nuestro Dios y la palabra siervo, y lo vamos a ver en lo que vamos a ver ahora, implica mucho más que estar sirviendo como nosotros muchas veces lo hacemos para el Señor. La palabra siervo usada en este pasaje y en múltiples otros es la palabra doulos en griego, y esta palabra doulos aparece en el Nuevo Testamento unas 124 veces y prácticamente nunca se le traduce correctamente, tal vez porque los traductores no querían dar la impresión errónea con relación a cómo Cristo nos ve a nosotros. El propósito de un esclavo puede reducirse a uno solo, y es complacer a su amo. Ese debe ser nuestro centro de vida. Cómo a través de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, ya sea nuestro ministerio, ya sea nuestra vida secular como trabajos seculares, tenemos que nosotros enfocarnos en cómo nosotros complacemos a aquel que pagó el precio por nosotros. No creemos que en toda la Biblia exista un pasaje
que muestre mejor que Filipenses 2, 5 al 8, cuál debe ser el corazón de un siervo que ha entregado su vida para servir a Dios. Ahora hay unas preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Y qué pregunta nos podemos hacer? ¿Por qué Pablo escoge un pasaje tan teológico como este para insertarlo en una carta que ha sido llamada la carta de gozo? De hecho, estamos predicando precisamente sobre Filipenses y vemos que es una carta que implica muchas veces lo que significa el gozo divino del Señor. Y esa pregunta debe ser, ¿y cómo él inserta esa porción dentro de esta carta y que estaba destinada a animar a los creyentes de aquella iglesia en medio de las presiones y persecuciones? Se esperaría que un pasaje así podría estar involucrado, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el libro de Hebreos, que son probablemente los dos más pesados en cuestión de teología y en el Nuevo Testamento. Pero no es así, sino que aparece en la carta de Filipenses. ¿Y por qué aparece ahí? Miguel y de una manera también podemos estar de acuerdo con eso. Creemos que esa es una buena pregunta y queremos sugerir o quizás especular o interpretar que Pablo lo insertó allí en respuesta a las divisiones internas que estaban ocurriendo entre creyentes en Filipos y que había llegado a sus oídos. Sobre dichas divisiones Pablo escribe, mire lo que dice en Filipenses 4, 2, 3: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol mantenía contacto con las iglesias que había fundado y se preocupaba por algunas de las noticias que llegaban hasta sus oídos. De hecho, en la mayor parte de las veces por la cual él escribe una carta, no solamente es para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, ser incluida eventualmente en el canon bíblico, sino que había una preocupación de Pablo por estas iglesias que él ya había fundado. Al enterarse del conflicto entre Evodia y Síntique, Pablo entonces le presenta a Cristo como alguien a quien imitar. Su estilo de vida, su modelo de servicio y su manera de convivir. Esto explica por qué Pablo, antes de hablar sobre la humillación de Cristo, inicia el capítulo 2 de esta manera. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sin entrar obviamente, porque no nos compete directamente el tema, pero sin entrar en detalle la porción de esta escritura, ya que en nuestro enfoque lo que vamos a estar hablando primordialmente es la autohumillación de Cristo, pero podemos hacer un breve resumen y Miguel lo hace muy bien aquí. Dice que sed de un mismo sentir, esa es la propuesta, eso requiere humildad. Sed de un mismo amor, eso requiere íntima comunión con Dios. Sed de un mismo espíritu, eso requiere madurez espiritual. Sed de un mismo propósito, eso requiere sumisión de nuestra voluntad a la suya. Esta es la estrategia que Pablo, para sellar toda posible grieta que pudiera debilitar el cuerpo de Cristo y que podemos verlo con facilidad. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo yo logro eso? ¿Cómo logramos ser de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu y de un mismo propósito? Pues esas son las preguntas que vamos a contestar en este día.
Lo primero que vemos es la autohumillación de Cristo. La respuesta a la pregunta que vimos anteriormente sobre cómo logramos ser un mismo sentir se encuentra en este pasaje sobre la autohumillación de Cristo que estamos considerando. Preferimos usar el término, y Miguel lo dice, autohumillación, porque se trató de un acto voluntario de nuestro Señor. Nota aquí, o podemos nosotros mirar que Faraón fue humillado por Dios, Nabucodonosor fue humillado por Dios, y también Jonás fue humillado por Dios, porque nuestros corazones rebeldes necesitan ser sometidos. Pero Cristo no fue humillado por nadie, se humilló a sí mismo. Raramente tenemos una experiencia de autohumillación. Lo más común es que Dios tenga que someternos a la fuerza. Nuestro ego es más grande que nuestra voluntad. Y por tanto, para muchos de nosotros, lo más importante es hacer que nuestra posición prevalezca, aunque perdamos. Pero perdemos cuando afianzamos nuestra voluntad, y eso es lo que caracteriza a la rebelión. Este fue el espíritu de Caín, que contendió con Dios cuando fue reprendido por la ofrenda que trajo al Señor. Miguel utiliza una ilustración que habla muy bien con relación a este tema y que puntualiza y que va directamente a la médula del asunto, por la cual a veces nosotros vemos que no obramos con esa autohumillación. Esta historia era de un misionero que ilustra de cierta manera lo que está tratando de decir. Es una ocasión este misionero vio como dos fuertes y poderosas cabras de montaña caminaban en dirección opuesta y se juntaron de frente en un pasadizo que unía dos montes. El pasillo era sumamente estrecho y solo podía pasar una cabra a la vez. Dado lo angosto del camino, no podían tampoco darse la vuelta para regresar. De cada lado había un precipicio muy peligroso. En vez de pelear y arriesgar la vida, en un momento dado, una de las dos escorbó todo lo que pudo y permitió que la otra saltara por encima. Este es un buen ejemplo de lo que implica tener la actitud correcta hasta considerar al otro como superior a uno mismo. Tristemente, con muy poca frecuencia tenemos la actitud de estas dos cabras. Preferimos chocar antes que ceder. En la naturaleza misma, Dios nos enseñó cómo debe ser la actitud de un siervo. Entonces Pablo, al conocer cuán rebelde es el corazón del hombre y al haber oído de algo que estaba pasando en la iglesia de Filipo, les escribió y les dijo, Filipenses 2, 5 al 8, allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miguel nos dice que estos versículos presentan el mejor modelo de siervo que se ha escrito en 2020 años de la historia y la mejor estrategia para evitar que el enemigo haga estragos entre nosotros. Este texto no tiene paralelo en la historia redentora. El Dios creador dejó a un lado todos sus privilegios para dar la vida por rebeldes que necesitaban convertirse en adoradores. Decía alguien, si quieres saber lo que un hombre es, no le dé responsabilidades sino privilegios. Esta persona explicaba que podemos conseguir con dinero que alguien lleve a cabo sus responsabilidades de manera cabal, pero solo un verdadero siervo sabe manejar los privilegios adecuadamente. Lamentablemente hoy vivimos en tiempos donde no reconocemos los privilegios que tenemos.
no reconocemos los privilegios de salud que podemos tener, no reconocemos los privilegios de trabajo que tenemos, no reconocemos los privilegios de servir en un ministerio, sino nos acomodamos y nos comportamos adecuadamente y creemos que esos privilegios los hemos conseguido por nuestras propias fuerzas, cuando en realidad son beneficios y bendiciones que Dios ha otorgado a nosotros en este mundo, y que no tenemos la facultad ni tenemos realmente tenemos la dicha de poder disfrutarlos porque no los merecemos. Un líder común y corriente, como hemos visto en el mundo secular y aún en medio de la iglesia de Cristo, usará los privilegios para promoverse a sí mismo. Pero el siervo usará sus privilegios para hacer avanzar la causa del reino. Si un verdadero siervo no usa sus privilegios para beneficiarse a sí mismo, sino para que la causa del reino avance, queda claramente en evidencia que nadie ha sido mejor siervo que nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ha manejado los privilegios como Él. Ningún otro ha manejado el poder, la posición, la autoridad, el conocimiento que tenía de los demás y las tentaciones que tuvo como hombre de forma en que Cristo lo hizo. Así que ese es el ejemplo que debemos que seguir. Y lo que vamos a ver ahora es la actitud que hubo en Cristo Jesús. Cómo la actitud de Cristo nos ayuda a nosotros a ser siervos para su gloria. En el texto original la palabra actitud hace referencia más bien a la forma de pensar, a la inclinación natural de nuestros pensamientos. Por eso en algunas traducciones de la Biblia el texto de Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. El Señor Jesús, antes de encarnarse, tuvo una actitud mental, una disposición de espíritu y una inclinación natural que usualmente nosotros no tenemos, y que le permitió considerar la misión que se le encargaría. Antes de emprender una misión con Dios, Él tiene que formar en nosotros una actitud mental propia de un siervo, o sea, ser antes que hacer. La expresión haya pues en vosotros está en el tiempo presente, en modo imperativo y en voz pasiva. Eso suena complicado, ¿verdad? Pero es sumamente sencillo y nos ayuda a entender algunas cosas que quisiéramos enfatizar. Que esta expresión esté en tiempo presente nos ayuda a entender que Pablo nos llama a tener una actitud o forma de pensar similar a la de Jesús, pero de manera continua. Debemos asumir esa forma de pensar como estilo de vida. No es que vamos a tener esa actitud hoy y mañana vamos a tener otra. No quiere decir eso. La actitud de Jesús debe ser nuestro estilo de vida según este texto. Dios no nos llama solo a que nos comportemos como un siervo, pues eso puede cambiar de tanto en tanto, sino que nos llama a ser siervos, y no solo a que actuemos como siervos de manera intermitente, que es lo que muchas veces vemos y hacemos. Muchas veces nosotros en algunas reacciones que tenemos funcionamos como siervos porque representamos al amo, pero en muchas ocasiones en nuestro comportamiento está muy lejos de ser realmente actuando como siervos, porque actuamos según nuestra carne, y esos actos que hacemos de ninguna manera representan a lo que hizo Jesús en la cruz, que fue que murió por nosotros, y nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que Él hizo allí. Auto-humillarnos. La voz activa del verbo que mencionamos apunta a que se trata de una decisión personal que requiere un acto de la voluntad. No somos transformados en siervos de manera pasiva. No, esa transformación requiere nuestra participación. Eso le llamamos santificación.
necesitamos decidir en contra de los deseos de la carne a fin de complacer a nuestro Dios, y no debemos esperar que tengamos el deseo de hacerlo, como muchas veces ocurre. No, yo no me siento, no creo estar preparado. No me ha nacido a mí el hacer esto, hacer lo otro. Pablo aquí lo que quiere decir es, mire, necesita en voz activa, es que debes vivir continuamente en esa posición. Pero lo que nosotros muchas veces hacemos es que nos recostamos de los privilegios que tenemos y no obramos conforme a lo que el Señor nos está diciendo allí en su palabra. La falta de una actitud de siervo en nosotros obedece a nuestra condición rebelde, que frecuentemente admitimos al escuchar sermones, leer libros, artículos o en conversaciones personales, pero que no cambiamos. Dios tiene que formar nuestro corazón de siervo, y no hay nada mejor que el desierto para eso. Pero a la vez tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde se junta la voluntad soberana de Dios con la voluntad del hombre? La respuesta a esa pregunta, de hecho la han tenido todos los teólogos en la historia. Esta pregunta escapa a nuestra comprensión, pero la Biblia afirma ambas cosas: la voluntad soberana de Dios y la voluntad del hombre. Y para completar la idea de la forma verbal, este es el modo imperativo. Implica que Pablo no está haciendo una sugerencia o dando una simple opinión, sino que en la autoridad apostólica les ordena a los filipenses a que continuamente adopten como patrón de vida la forma de pensar o la actitud que hubo en Cristo Jesús cuando decidió encarnarse. Dios tiene que transformarnos en siervos, porque nacemos rebeldes, pero Cristo desde la eternidad fue ese gran siervo, porque se ofreció para ser el cordero inmolado. Una cosa es nacer siervo como Cristo, y otra muy distinta es tener que ser transformado en siervo. Los discípulos tuvieron que ser transformados en siervos, y las vidas de Pedro, Juan, Jacobo, Pablo son buenas ilustraciones de esa realidad. La realidad, hermanos, que nosotros, a la medida que nos sometemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y no obramos según la carne, somos transformados de gloria en gloria, y eso requiere, hermanos, una disposición de nuestra voluntad. No podemos quedarnos quietos allí y poder nosotros decir, deja ver cuándo voy a hacer esto, deja ver cuándo. Si el Señor te ha hablado, ten la disposición de hacerlo, porque Dios dice que te está transformando, y esa transformación, como hemos dicho anteriormente, ese es el proceso de santificación y requiere una actitud activa en nosotros. Ahora que vamos a ver es abandonó su gloria. Abandonó su gloria. Antes de su encarnación, Cristo existía en forma de Dios, o existía como Dios desde la eternidad pasada, y seguirá existiendo así, porque por definición Él no puede variar su esencia. Dios es inmutable. La palabra traducida en Filipenses 2:6 como forma es en griego morfe, que según los estudiosos es un vocablo que habla de la expresión externa de una realidad interior, lo cual implica que Cristo existía como Dios en su esencia misma desde toda la eternidad. Juan 1:1 afirma este principio de que Jesús era Dios desde la eternidad pasada. La encarnación de Cristo tiene un carácter especial, ya que el simple hecho de que Dios se hiciera hombre, aún sin que nada más ocurriera, implica un acto de humillación extraordinario. El Dios eterno, que no puede ser contenido ni aún por los cielos, y que existe fuera del tiempo y del espacio, entró a este mundo temporal a compartir la humanidad con el hombre.
aquel de quien Job decía: ni los cielos son puros ante sus ojos, tendría ahora que vivir en medio de hombres altamente pecadores. Este es un ejemplo similar de la divinidad de Dios. La humillación de Cristo nada tiene que ver con la nuestra. Comenzó como creador, nosotros comenzamos como criatura. Comenzó como Señor, nosotros como esclavos. Comenzó como exaltado y nosotros como criaturas caídas, corrompidas, con una mente entenebrecida, un corazón de piedra y una voluntad rebelde, orgullosa y prisionera del pecado. Así están viviendo aquellos que no conocen de Dios, pero nosotros comenzamos de esa manera. Todo el que esté en una condición merece ser humillado, pero no Cristo. El Mesías, el Redentor, aquel que es santo, santo, santo y cuyos ojos son tan puros que no pueden ver el pecado. Esa era la condición en la que Cristo existía desde la eternidad. Y a pesar de estar exaltado, se hizo siervo. Se requiere un corazón de verdadero siervo para manejar los privilegios que el amo otorga. Y tenemos que entender ese principio, hermanos, porque si Cristo tenía tantos privilegios allí en su gloria y se despojó, dejó su lugar allí, no su deidad, pero sí la posición en la cual se encontraba, y entendió que esos privilegios los podía dejar a un lado para entregar, hacerse hombre y entregar su vida por amor a nosotros, siendo ejemplo allí para nosotros de cómo la humildad implica su vida, y para que nosotros vivamos igual que Él. Entonces nosotros tenemos que considerar que nuestros privilegios por nuestra salvación deben ser para otorgarle que Él sea el amo de nuestras vidas y que obremos según aquello que dice su palabra. La autorrenuncia de Cristo. Cuando el texto afirma que Cristo se despojó a sí mismo, no está hablando de dejar algunos de los atributos divinos a un lado, sino de dejar a un lado la gloria que compartió con el Padre desde toda la eternidad. Por eso la noche antes del cumplimiento de su misión, Cristo ora al Padre y le dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Dejó su gloria de un lado, dejó la adoración que le ofrecían las criaturas celestiales, dejó sus derechos y prerrogativas de lado para venir a representar al hombre como verdadero Dios y verdadero hombre. Durante la encarnación, Cristo voluntariamente decidió no hacer uso de algunos de sus atributos, pero las poseía, nunca dejaron de existir en Él. La segunda persona de la Trinidad no se aferró a su condición divina, lo cual hubiera sido perfectamente entendible. ¿Por qué dejar una posición privilegiada como esa para descender hasta aquellos que no sabían apreciar su acto de renuncia y entrega? Esto es lo que hace su entrega tan extraordinaria. Esa es la actitud, la mente que hubo en Cristo Jesús y que tenemos que adoptar si queremos ser un siervo para su gloria. ¿Por qué el Creador estuvo tan dispuesto a renunciar a sus prerrogativas, derechos y privilegios? Y sin embargo, la criatura es tan renuente. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. La respuesta no es complicada. La criatura no cede a sus derechos, a sus posiciones, a sus opiniones, porque esas cosas temporales son las que erróneamente le dan valor. Entonces empuñamos y detenemos. El siervo que encuentra su valor en las cosas de este mundo temporal no puede servir para la gloria de Dios. Los siervos para su gloria tienen una sola preocupación: de qué manera lo que hacen refleja el carácter de su amo. Una vez que estamos seguros en Dios, se nos hace mucho más fácil desprendernos de aquellas cosas en las cuales habíamos depositado nuestra confianza. Cuando eso no ocurre, Dios tiene que despojarnos de muchas cosas en la vida.
porque todas esas cosas en nuestra vida comienzan a ser nuestros dioses. Y Dios no puede compartir nuestro corazón con otros dioses. Dios es celoso en ese contexto. Y si Él me ama, Él va a procurar despojarme de aquellas cosas que son las ataduras que les he puesto como trofeos o que les hemos puesto como dioses en nuestras vidas. Y entonces nos estamos apartando de Dios. Esto difiere de la manera como Cristo lo hizo, que se despojó a sí mismo reconociendo que su valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que realmente era. Reclamamos como nuestro lo que en verdad no lo es. No se ha dado cuenta que muchas personas dicen, no mi trabajo, no mi familia, no mi dinero, no mi casa, no mi carro. Realmente lo que tenemos ha sido una bendición de Dios. Pero nosotros queremos atribuirnos a nosotros aquellas cosas que tenemos en nuestra vida cuando realmente Dios es quien las ha provisto. Esto, ¿verdad? A veces choca con esa realidad, pero Cristo no reclamó nada a pesar de que todo le pertenecía. Interesante que cuando Satanás va al desierto, allí cuando Jesucristo había pasado de 40 días en el desierto, viene a tentarle, le dice, si postraro me adorare, yo te entregaría todo esto, como si el Señor no le pertenece todo. Todo lo que Dios tiene le pertenece a Él, todo lo que existe le pertenece a Él, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Jesús soltó lo que le pertenecía, nosotros empuñamos lo que le pertenece a Dios. Decimos que Él es el dueño del cielo y de la tierra, pero actuamos como los verdaderos dueños. Incluso nos creemos dueños de nosotros mismos y hasta de los demás porque somos controladores. No renunciamos como Cristo lo hizo, porque como criaturas somos seres egoístas. Y en nuestro egoísmo no pensamos en el otro. Y si lo hacemos no es para considerarlo como más importante que nosotros. Somos temerosos, egoístas y rebeldes. Por eso no renunciamos a nuestros derechos y a nuestras posiciones, a nuestras opiniones y a nuestros privilegios. Todas estas cosas nos hacen sentir importantes. Y cederlas es como ceder nuestro sentido de importancia a la criatura jamás. Y la criatura jamás estará dispuesta a dejar de ser el centro de la atención. Creemos que somos el centro del universo. Y ahora pasamos a la otra parte. La abnegación de Cristo a servir. Cristo tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando Él deja el cielo, lo hace para encarnarse. Pero al hacerlo, no solo se hace hombre, sino que se hace siervo. Jesús pudo haberse encarnado como cabeza del imperio romano, pero no lo hizo. Al encarnarse no llegó a Atenas, ni a Roma, ni siquiera a Jerusalén, sino a Belén, una oscura aldea de Medio Oriente. De estar en compañía de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, pasó a estar en compañía de animales y de algunos pastores campesinos. Los verdaderos siervos no necesitan personas sumamente importantes a su lado para tener significado. Un siervo para su gloria está satisfecho en Dios. Cristo se encarnó y se hizo un doulos, que traducido, como le dijimos, quiere decir siervo. Él se debía a su amo. La voluntad del doulos era la voluntad de su amo. Sus planes y sus propósitos eran exactamente los del amo, como dijimos al principio. Eso es un siervo para su gloria. Realmente hoy estamos siendo confrontados a autoevaluarnos y mirar si lo que nosotros estamos haciendo, ya sea nuestro ministerio, ya sea nuestras relaciones con nuestra familia, ya sea nuestras relaciones con nuestros vecinos, nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo realmente está enfocado para la voluntad del amo o la estamos enfocando para la voluntad de nosotros. Decía alguien que la grandeza de un hombre no está en cuántas personas tiene por debajo de él, sino cuántas personas sirve.
Jesús sirvió a sus discípulos, a las prostitutas, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos y aún al traidor al cual le lavó los pies. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos muchas cosas, pero en una ocasión se detuvo para enfatizar algo de su carácter que ellos debían aprender. Y entonces pronunció estas palabras: aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad es una cualidad que deberíamos aprender directamente del Señor. Él es el ejemplo supremo de la humildad. Nosotros podemos ver humildad en personas, en seres humanos, pero esa humildad muchas veces está escondiendo una soberbia o está escondiendo un controlar a la otra persona. Pero la humildad que nosotros podemos ir y mirar como el espejo a seguir es la humildad del Señor Jesucristo, que siendo aún Dios allí en su gloria, se despojó de lo que tenía, se despojó de la presencia que tenía allí, no dejando sus atributos, sino siendo aún Dios, haciendo también hombre para morir y ocupar el lugar que nosotros debíamos tener en la cruz del madero y entregar su vida por amor a nosotros. En reflexión final, dado todo lo anterior, es evidente lo paradójico del sacrificio de Cristo. Meditemos en estas realidades. Dios se encarna y muere en lugar del hombre. El dador de vida perdió la suya. El inocente murió en lugar del culpable. El juez tomó el lugar de acusado. El santo fue hecho maldición. El rey que se viste de gloria fue desnudado en una cruz. Todo eso hizo el Hijo solo por la gloria de su Padre. Eso es un siervo para su gloria. Por eso, cuando el siervo entiende y acepta que su misión en la vida ha sido reducida a una sola cosa, la gloria de su Dios, a partir de ahí está dispuesto a dar su vida. El problema con nosotros es que aún valorizamos nuestras vidas demasiado. En Apocalipsis 12:11 leemos sobre personas que vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Jesús, cuando se encarnó, definió su ministerio diciendo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, hasta llegar a la cruz. Y lo logró. ¿Y cómo lo hizo? Ejercitando la humildad, ofreciéndose para ser quebrantado en dependencia de su Padre y en completa obediencia. Su humildad le permitió renunciar a su posición. Su dependencia del Padre le dio la fortaleza. Su obediencia absoluta le permitió resistir cada tentación. Su disposición de ser quebrantado hizo posible que pagara por nuestros pecados. Y por último, estas 4 características definen el perfil de un siervo para su gloria: humildad, dependencia, obediencia y quebrantamiento. Son esas 4 cualidades de Cristo las que lo llevaron a la cruz. Al cerrar este tiempo de discipulado, al cerrar este capítulo que estamos terminando, hay 3 cosas que no podemos olvidar. Nosotros existimos por causa del reino y el reino existe por causa del rey. Nosotros pertenecemos a la comunidad de la vasija y de la toalla. Esa es la única comunidad que trae gloria a su Señor. Y tercero, de haber alguna bendición, tendrá que haber primero quebrantamiento. Eso es un siervo para su gloria. Damos gracias a Dios por este tiempo, oramos y nos despedimos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por, Señor, haber tú dejado ese lugar, el que estaba, mi Dios, la gloria del cual te encontrabas.
y viniste a hacerte hombre, despojándote de todo lo que hemos estado hablando, de tu posición en la cual te encontrabas, no dejando, Padre, los atributos que estaban implícitos en ti, porque tu deidad continuaba aún en la tierra, mi Dios, siendo Dios y siendo hombre. Señor, viniste a ocupar el lugar que nosotros, Señor, a vivir la vida que nosotros no podemos vivir y sufrir la muerte que nosotros merecíamos allí en la cruz del Calvario. Padre, te agradecemos por eso. Y Señor, ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, esas cualidades de autohumillación, Padre, que tú ejerciste aquí en la tierra y que hablas a través de tu Biblia, de tu palabra, de la Escritura. Ayúdanos a obedecer, Señor, a ser ejemplo, mi Dios, a mirarte a ti, Señor, como ese ejemplo de mansedumbre, de humildad, y que, Señor, podamos entender y a cabalidad, Señor, que todas las cosas que tenemos no las merecemos. Han sido regalos que tú nos has brindado y todo lo que tenemos te pertenece a ti. Pero ayúdanos, Padre, a poner todas esas cosas que están en nuestras manos a tu disposición, mi Dios. A que tú, Señor, a obedecerte, Señor, lo que es tu carácter, mi Dios, y reflejarlo, Señor, en nosotros. Y que otras personas puedan ver, mi Dios, que lo que tenemos es por pura gracia, por pura misericordia, y que la pongamos a la disposición para que tú seas exaltado y realmente vivir como siervos para tu gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, esta palabra, que sea tocando los corazones de aquellas personas que lo escuchan y que puedan compartir, mi Dios, las maravillosas experiencias de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, cuídanos, todo te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho.